Pues hola otra vez, aquí estamos, vídeo 322 y hoy vamos a hablar sobre la inscripción de la adquisición en el registro de la propiedad. Es decir, la Tortuga Tomasa tenía unas deudas, sale a subasta la finca y ahora ya no es de la Tortuga Tomasa, ya es del conejito. ¿Qué pasa? Pues que este nuevo propietario se tiene que inscribir, se tiene que anotar en alguna parte. ¿Dónde? En el registro de la propiedad, en el registrador de la propiedad. En el registro de la propiedad le vamos a decir quién es el nuevo propietario, que ya no es de la Tortuga Tomasa, pero es del conejito. ¿Y qué le vamos a mandar al registro de la propiedad para que inscriba que el nuevo propietario es el conejito? Pues dice la ley, y es pregunta de examen, que será título bastante, será documento bastante, título, será documento bastante, será título bastante. El testimonio expedido por el letrado de la Administración de Justicia del decreto de adjudicación, ese decreto de adjudicación lo expide, lo firma, lo redacta el letrado de la Administración de Justicia. En ese decreto de adjudicación, aquí tenemos el decreto de adjudicación, en este decreto de adjudicación tiene que comprender, tiene que haber hecho constar en este decreto de adjudicación de la resolución aprobando el remate. ¿Os acordáis que primero se aprobaba el remate y después se dictaba el auto de adjudicación? Bueno, pues aquí en este decreto de adjudicación va a contar el letrado de la Administración que con fecha tal se dictó resolución aprobando el remate. ¿Lo veis? Se cuenta. Se dicta, estoy redactando el auto de adjudicación y digo, con fecha tal se dictó decreto aprobando el remate a favor de tal. Es decir, hubo postores. Va a hacer constar también en este decreto de adjudicación de la adjudicación del acreedor. ¿Quién se ha quedado esa finca? Os he dicho que se la ha quedado el conejito, pero perfectamente se lo puede haber quedado el acreedor, o perfectamente pueden haber llegado a un acuerdo, a un convenio, el acreedor y la Tortuga Tomasa, y haber llegado a un convenio sobre esa adjudicación, sobre esa compraventa. Pueden haber llegado a un convenio, o también puede ser que se haya buscado a una persona especializada para que se encargue, no el juzgado, sino una persona especializada, imaginaros una inmobiliaria, para que se encargue de vender busque postores para vender la finca de la Tortuga Tomasa. Es decir, encargamos a una persona para que nos venda la vivienda de la Tortuga Tomasa, no en el juzgado, sino extrajudicialmente. En definitiva, vamos en ese auto de adjudicación, el letrado de la Administración de Justicia va a contar lo que ha pasado. Por eso dicen que en ese testimonio expedido por el letrado de la Administración de Justicia, en ese decreto de adjudicación, tiene que comprender, repito, la resolución que se dictó aprobando el remate. ¿Quién? Si se le ha adjudicado el acreedor de la transmisión, es decir, si hubo convenio entre las dos partes, que acabo de decirlo, o de la transmisión a través de la persona especializada, acabo de decirlo. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y también el letrado de la Administración de Justicia hará constar en este decreto de adjudicación que se ha consignado el precio, ya sea de una manera o de otra. Está consignado el precio, y si hay sobrante también lo hará constar, que se ha consignado el precio. Y después las demás circunstancias necesarias que necesite el registrador de la propiedad para
poder inscribir ese nuevo propietario de la finca de la Tortuga Tomasa. Demás circunstancias que exige ¿qué ley? La ley hipotecaria. Y por último, también en ese decreto de adjudicación, el letrado de la Administración de Justicia hará constar también que el rematante, ¿os acordáis cuando el rematante dice stop, que voy a pedir una hipoteca para poder pagar la cantidad para poder quedarme la finca, y va al banco y pide una hipoteca? Bueno, pues si se da ese caso, también se hará constar que el rematante ha obtenido el crédito para atender el depósito previo, indicando qué importes han financiado ese banco o quien la haya financiado, si no es un banco, y la entidad que haya concedido ese préstamo. La entidad que haya concedido ese préstamo. Bueno, pues todas estas circunstancias, en definitiva, el letrado de la Administración de Justicia tiene que contar cómo ha ocurrido ese cambio de la subasta, ese cambio de titularidad, de que antes era de la Tortuga Tomasa y ahora es del Conejito. Bueno, pues será título bastante el testimonio expedido por el letrado de la Administración de Justicia. El decreto de adjudicación expedido por el letrado de la Administración de Justicia, ese decreto de adjudicación siempre estará junto con el procedimiento principal. Ese decreto de adjudicación original siempre se queda en el juzgado. ¿Qué pasa? Que haremos, está en el juzgado, pues vamos a hacer una copia del decreto de adjudicación. Vamos a hacer, este es el original, y vamos a hacer una copia de ese decreto de adjudicación. Y en esta copia del decreto de adjudicación le vamos a llamar testimonio. ¿Por qué? Porque en ese testimonio el letrado de la Administración de Justicia dice: doy fe y testimonio, expido testimonio de que esta copia es fiel reflejo a su original. Y en ese testimonio en el que aparece la copia del decreto de adjudicación, ahí tendrán que hacerse que previamente el letrado de la Administración de Justicia tiene que hacer constar todas las circunstancias de la venta, cómo se ha producido, de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Lo veis? De la resolución aprobando el remate, de cómo, quién se lo ha quedado y de qué manera se lo han quedado, de que se ha consignado el remate, de las demás circunstancias que necesita el registrador de la propiedad para poder anotar esta nueva titularidad en el registro de la propiedad. Y indicando, y finalmente, si se da el caso de que el rematante ha pedido financiar para poder pagar ese remate, ha pedido financiación, también le hará constar el letrado de la Administración de Justicia que se ha obtenido el crédito para pagar ese remate, indicando que los importen financiados y la entidad que ha otorgado el préstamo de conformidad con el artículo 134 de la ley hipotecaria. Pero lo más importante, será título bastante. El testimonio, lo veis, original, el testimonio, y en este testimonio el letrado de la Administración de Justicia, que está el decreto de adjudicación, dará fe, dirá que esto es fiel reflejo con su original, y que
el contenido de este decreto de adjudicación tiene que ir completito, que tiene que contar el letrado de la Administración de Justicia todo lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, los extremos que tiene que comprender este decreto de adjudicación, ¿vale? Bueno, en definitiva, que decir testimonio es decir, en la copia que se expide del decreto de adjudicación, el letrado de la Administración de Justicia dice que es fiel testimonio. ¿Y cómo se dice, cómo se hará constar ese testimonio? Pues primero se hará constar las circunstancias del letrado de la Administración de Justicia. Yo, el letrado de la Administración de Justicia, doy fe y testimonio de que esta resolución concuerda con su original. Y terminaré diciendo, y para que el presente testimonio sirva de título bastante para poder inscribirlo en el registro de la propiedad, para que este testimonio sirva de título bastante para inscribir esa adquisición en el registro de la propiedad, expido y firmo el presente en el día, mes y en el lugar donde se esté tramitando el procedimiento judicial. Si es en Alicante, pues en Alicante. Si es en otra localidad, es decir, donde se esté tramitando el procedimiento judicial. ¿Vale? Que en definitiva, esto y esto y esto es lo mismo. Lo único que el letrado de la Administración de Justicia dice que es cierto esto y que con esto, con el testimonio, que se puede inscribir ¿dónde? En el registro de la propiedad. Hasta la vista.